Pues vaya situación la que se está viviendo en Tamaulipas, algo que se ha venido incrementando en los últimos días. Se habla de narcopolítica, se habla precisamente de acciones en contra de las instituciones, filtraciones por un lado, desmentidos por el otro. García Cabeza de Vaca da un informe, presenta un video en donde dice, tomamos Tamaulipas en un nivel, lo llevamos a otro. De verdad, yo no sé en qué estado vive este hombre, pero Contralínea da a conocer sendos trabajos relacionados precisamente a lo que pasa con Tamaulipas. Y me voy a centrar de entrada con el que tiene que ver con las percepciones de este polémico gobernador de García Cabeza de Vaca, un trabajo de periodista de investigación, Sósimo Camacho, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Mi querido Sósimo, siempre un gusto recibirte. ¿Cómo andas? Buenos días, Jesús. Siempre es un gusto también aceptar, pues, tu amable invitación y saludar al auditorio. Oye, este trabajo que llevas a cabo para contralínea.com.mx señala, oculta Tamaulipas percepciones del gobernador García Cabeza de Vaca. ¿Cuánto ocultaron? ¿Cómo lo ocultaron, mi querido Sosimo? Bueno, pues mira, en realidad ni siquiera tenemos todavía una cifra definitiva porque no hay información oficial al respecto. Esto en violación a la propia normativa que, como sabes, Jesús, ya obliga a que todos los servidores públicos hagan patente cuál es lo que ellos ganan. Hay para eso la Plataforma Nacional de Transparencia, donde están obligados a subir esta información y quiero decirte que ahí no hay nada. También hay una acción del INAI porque el INAI, por motu propio, tiene que exhortar a los funcionarios de estos estados, por ejemplo, pues para que suban la información correspondiente. No hay nada. Tampoco hay nada en el Instituto de Transparencia de Tamaulipas. Ahí, bueno, pues también tendría que haber esta información y prácticamente lo único que suben son algunos contratos, pero no hay nada de los sueldos de los funcionarios. Es decir, ya es una práctica cotidiana y para la cual pues nadie ha tomado cartas en el asunto. Estamos hablando de una remuneración bruta de 183,120 pesos, pero esto solamente por sueldo mensual y por gratificación. Eso es lo que nosotros podemos acreditar y esto a propósito de un analítico de plazas del Poder Ejecutivo publicado por el propio Estado, que es un anexo, digamos, al presupuesto del Estado, al presupuesto de egresos del Estado, y por eso es por lo que podemos determinar estos montos. Pero, como te comentaba, pues prácticamente es más los datos que están ocultando. Decíamos que este monto es por sueldo mensual y gratificación, sin embargo, se están ocultando lo que tiene que ver con las percepciones reales, nada se informa de las primas vacacionales, nada se informa del aguinaldo, ni de las demás prestaciones que tiene el propio gobernador. Un ejercicio muy opaco el que pudimos ver y que se demuestra también en la manera como informan, entre comillas, de los sueldos de la administración pública allá en Tamaulipas. Oye, y que toma relevancia, mi querido Sósimo, porque a final de cuentas no es ningún secreto los señalamientos no aclarados, porque nunca los ha aclarado con pruebas fehacientes, de que tiene vínculos con el narcotráfico. Lo ubican incluso en un cártel hasta local, un cártel familiar, el cártel de las vacas locas, pero además de ello, sus relaciones con organizaciones criminales que ahí operan. Por lo tanto, la transparencia tendría que ser fundamental con este tipo de personajes. Así es, y por el contrario, la manera como ha ocultado estas percepciones, pues solamente arrojan más sospechas sobre el propio gobierno. Déjame decirte que él ahí solamente señala que está ganando un sueldo mensual bruto de 35,372 pesos, pues que sería un sueldo incluso bastante modesto para el cargo de un gobernador, pero cuando uno busca y encuentra la gratificación, se encuentra con que cada mes solamente por gratificación recibe 147,748 pesos. Es una manera como se ocultan las percepciones reales. Y esta gratificación, que es mensual, es la única que pudimos nosotros comprobar fehacientemente y faltan las demás. Y esto se enmarca en lo que ya comentabas, Jesús, en estas sospechas que hay sobre el gobernador, porque no son sospechas que haya emitido de manera unilateral el gobierno mexicano. Hay que recordar que estas sospechas provienen de Estados Unidos, donde ha identificado a este gobernador como parte de los lavadores de dinero del cártel de Sinaloa, así con todas sus letras. No es una opinión que uno esté dando, sino es a partir de la información que ha generado el propio gobierno de Estados Unidos. Y hay que recordar algo más, Jesús, que este gobernador tiene ya órdenes de aprehensión en su contra,
que efectuó, sí, las autoridades mexicanas a propósito de todo este andamiaje que descubrió la unidad de inteligencia financiera con prestanombres, con empresas fantasma que ya han sido previamente identificadas desde hace años como lavadoras del cártel de Sinaloa y de cárteles colombianos. Entonces, no son aseveraciones sin ningún tipo de sustento, por el contrario, si es que no se cumplimentaron, hay que recordarlo, estas órdenes de aprehensión en contra de este gobernador en funciones fue porque su partido, Acción Nacional, en el Congreso allá de Tamaulipas, le garantizó el fuero. Este gobernador tiene fuero que se lo aseguró el Congreso Estatal, toda vez que el Congreso Federal ya le había retirado el fuero ante el cúmulo de evidencias de que este personaje pues era parte de uno de los cárteles más importantes de este país. Entonces, él dejará el cargo ya pasado mañana y no sabemos si incluso se presentará a entregarlo porque las órdenes de aprehensión han sido emitidas, están ahí, no se han cumplimentado porque tiene fuero, pero ya deja de tenerlo este viernes. Oye, mencionas, mi querido Sósimo, en este, y lo plasmas en esta excelente investigación que ya se acabó, pues es una forma de operar de la oficina del gobernador. Tú me corriges, ejerce 176 millones de pesos este año, pero cuando se busca, como mencionan ustedes, el tema, por ejemplo, de los secretarios de Estado y todo eso, nos topamos precisamente como que también hay pues pocos datos, ¿no? Para saber cuánto ganan los subsecretarios, por ejemplo. Así es. Por supuesto, estas altas percepciones no solamente se han destinado para el propio gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino también para digamos que sus ayudantes más cercanos, los funcionarios más cercanos, su círculo más cercano. Además de él, hay 14 secretarios que obtienen cada mes solo por sueldo y gratificación 167,300 pesos. Y como en el caso del propio gobernador, pues nada se informa de los montos que reciben por las otras prestaciones, por los otros emolumentos, entre los que podríamos destacar el propio aguinaldo, vacaciones y seguros quinquenales, seguros médicos, de gastos médicos mayores, por ejemplo, también. Y además hay otros 38 subsecretarios que obtienen 102,361 pesos cada mes y que decíamos esto solamente tomando en cuenta el sueldo más la gratificación y no sumando las demás prestaciones que han ido pues haciéndose con el paso de los años. Hay que recordar que se han ido autoasignando este tipo de funcionarios. Ahora, mi querido Sósimo, esta opacidad que destacas en este trabajo de investigación que vemos se extiende a toda la administración de García, cabeza de Vaca, ¿cómo ha impactado en la operación de esta administración? Es decir, con vínculos no aclarados con empresarios también. ¿Cómo ha impactado esta historia en torno a García Cabeza de Vaca, un personaje que sabemos, pues no es un personaje que tenga problemas económicos ni mucho menos? Así es, ¿no? De hecho, por el contrario, hay una investigación que también ha publicado la revista Contralínea ya desde hace algunos meses a cargo de Miguel Vadillo y de Nancy Flores, en las que, bueno, pues se da cuenta de estos ranchos que tiene este personaje en Estados Unidos, estas propiedades también en México y en Estados Unidos, que no corresponden con los sueldos que ha obtenido este gobernador, incluso aunque sean muy altos, como hemos estado documentando, de todas maneras no alcanzan a explicar pues la cantidad de bienes inmuebles que se ha hecho este personaje, rebasan por mucho las percepciones que podría tener él como gobernador y entonces uno se pregunta pues de dónde salieron los recursos para hacerse de esos ranchos, de esas casas, de esos departamentos. Entonces, pues precisamente en esta investigación que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se encuentra traslados de fondos a cuentas del propio gobernador a su nombre, a otras a nombre de prestanombres, de testaferros, pues, y bueno, pues precisamente todo esto parte de la opacidad que hoy sigue saliendo. Recordarás, Jesús, que se vive actualmente una campaña intensa para tratar de anular la elección que ocurrió allá en Tamaulipas y que perdió este gobernador que ganó Américo Villarreal. Hoy han tratado pues digamos que de señalar a Américo Villarreal por supuestos nexos con el crimen organizado, cuando realmente
siendo un ejercicio de honestidad intelectual, no se ha encontrado nada acerca de él, como si hay evidencias y bastante contundentes del actual gobernador en funciones. Totalmente. Mi querido Sósimo Camacho, periodista de investigación de Contralínea, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la octava, hermano. Gracias a ti, Jesús, por la investigación, por la invitación. Gracias también a tu auditorio. Es un gusto platicar con ustedes.